Desde que salía al mercado el primer XC90, Volvo vive un idilio con los SUV. Sin embargo, nunca habían prestado especial atención al segmento de mayor crecimiento en el mercado europeo. Me refiero obviamente a los C-SUV, a esos coches de aspecto campero que no superan los 4,5 metros. Sin embargo, desde hace unos meses ese problema ya está subsanado y este es el modelo en cuestión que debe luchar en el segmento premium. Se llama XC40 y ya tenemos una unidad aquí que vamos a probar y analizar durante los próximos minutos. Cuando hablamos de un modelo en particular solemos hacer referencia a su predecesor para así determinar cómo ha resultado la evolución. Sin embargo, en este caso no hay modelo anterior. El XC40 nace en colaboración con Geely, el fabricante chino propietario de la marca sueca. Es el tercer SUV de Volvo y dada su longitud de 4,42 metros, entre sus rivales encontramos al Audi Q3, al BMW X1, al Mercedes GLA, al Range Rover Evoque y al nuevo Jaguar E-Pace. A la hora de diseñar el XC40 los desarrolladores lo tuvieron muy claro desde el principio. No debía ni parecerse ni al XC60 ni al XC90, sobre todo porque ni el mercado ni el comprador iban a ser el mismo tipo. Y el resultado salta a la vista. Sigue siendo un Volvo, sigue pareciendo un Volvo, pero su estilo es mucho más atrevido, mucho más juvenil, podríamos decir. Tan solo hace falta echar un vistazo a la parte delantera para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en este caso la parrilla es mucho más pequeña, más estrecha, y las nervaduras del capó son mucho más marcadas. Pero por supuesto sigue presentando esos toques de Volvo, como por ejemplo la firma lumínica de las luces de LED, que presentan el Mjolnir, el martillo de Thor. Una de las novedades del XC40 es la pintura bitono. Es la primera vez que Volvo usa este recurso, aunque curiosamente esta unidad no la trae consigo. Es un elemento opcional en los acabados base, Momentum e Inscription, donde podemos elegir el techo en color blanco, al igual que los pilares. Solamente llega de serie en el acabado R-Design, donde el techo será únicamente en color negro. En cuanto al resto del lateral, cabe mencionar varios detalles. Uno de ellos es la banderita de Suecia que sale de la tapa del motor. Es un detalle muy chulo, pero que esperemos no se convierta en el objeto de deseo del amante del ajeno. En cuanto a las llantas, su tamaño oscila entre las 17 y las 21 pulgadas. Y por último, la forma de las ventanillas traseras. Volvo ha decidido crear este diseño y esta línea tan ascendente. Esto provoca algo diferente, pero que en realidad las plazas traseras pierden algo de luminosidad, además de tener una ventanilla realmente pequeña. En la parte trasera también se ha buscado crear ese toque diferenciador con respecto al resto de la gama. Se usan mucho las líneas horizontales que crean esa sensación de empaque y robustez, pero sigue siendo un Volvo y sigue presentando elementos que nos recuerdan a la marca sueca, como por ejemplo los faros alargados en forma de L, aunque en este caso el brazo corto de la L va hacia el lateral y no hacia la parte central como en otros modelos de la casa. Por cierto, me resulta bastante curioso que la placa de matrícula no ocupa ni el portón ni el parachoques, sino esa zona intermedia. Esta parte trasera también es buen síntoma para indicarnos qué acabado monta el XC40, dado que los acabados base y Momentum no se deja ninguna salida de escape visible, mientras que los acabados Inscription y R-Design llevan dos salidas de escape claramente visibles. Como ya he dicho en el exterior, los diseñadores han buscado crear un efecto diferente al XC60 y al XC90. Pues bien, de puertas para adentro ese efecto ha quedado bastante diluido, más que nada porque el ambiente aquí es muy similar al de sus hermanos mayores. Sí que es cierto que hay elementos que cambian, como por ejemplo los respiraderos o las molduras, pero en realidad todo nos recuerda mucho al XC60 y al XC90. Tiene aspectos positivos, como por ejemplo la calidad de los materiales y la calidad de los acabados, con esta superficie gomosa en la parte alta del salpicadero, aunque sí que es cierto que por debajo tenemos un plástico más duro, al igual que en el túnel central, pero la sensación de calidad y de durabilidad es muy buena. La disposición de los elementos también es exactamente igual o muy parecida. Tenemos dos pantallas, una al cuadro de instrumentos digital y otra en el salpicadero. Ambas vienen de serie en todos los modelos. Y la parte más cambiada es la del túnel central. En la parte más adelantada tenemos dos tomas USB, además de una toma de 12 voltios y en este caso un cargador por inducción, que es un elemento opcional. Más retrasada está la palanca de cambios, bastante minúscula, hay que decirlo, dos portabotellas y un espacio portaobjetos bastante considerable.
En cuanto al cuadro de instrumentos digital, decir que es exactamente igual al que vemos en el XT60 y el XT90 y es muy similar al que vemos en otros modelos del mercado. Cuenta con un tamaño de 12,3 pulgadas y su manejo se realiza a través de los botones del volante. El único problema que le encuentro es que la disposición y el diseño de la pantalla no se puede alterar, no como en el caso de Audi, que puede presentar varias configuraciones posibles. Aunque sí que es cierto que presenta una información bastante clara y bastante sencilla de leer. Por un lado tenemos la esfera del velocímetro y por otro tenemos una esfera que puede alterar su diseño en función del modo de conducción que seleccionemos, ya pudiéndonos indicar el modo de conducción eficiente o el modo dinámico, las revoluciones del coche. En cuanto al espacio que se encuentra entre ambas esferas, habitualmente encontraremos la información relativa a la circulación, como por ejemplo los consumos, la autonomía, la música, y siempre y cuando seleccionemos una ruta a través de la pantalla central, esta se nos mostrará en el cuadro. Está claro que lo más llamativo del interior es la pantalla central de 9 pulgadas. Es exactamente igual en todos los niveles de acabado. Su manejo es táctil y presenta una calidad muy buena, al igual que un manejo muy fluido. Se interactúa exactamente igual que una tablet convencional. Tenemos un menú principal en el que podemos ver diferentes elementos que son completamente personalizables y tenemos menús laterales, uno con las funcionalidades del vehículo y el siguiente más relacionado con todo el tema de infoentretenimiento, aplicaciones como la radio, los mensajes o las diferentes aplicaciones que nos podemos descargar, dado que estas unidades cuentan con Wi-Fi y con un amplio sistema de conectividad tanto para Android Auto como Apple CarPlay. Dado que estamos ante un SUV, la altura de la carrocería es más elevada que un coche convencional, por lo tanto el acceso a las plazas traseras es bastante más cómodo. Además, en ningún momento se roza con la cabeza. Una vez puestos en la plaza y con el asiento configurado para mi puesto de conducción, que mido apenas 1,75, como podéis comprobar hay espacio más que suficiente tanto para las piernas como para la cabeza. También disponemos de mucho espacio lateral, en el que da la sensación de que 3 ocupantes irán bastante cómodos. Aunque eso sí, como ya he dicho al principio, la forma de la ventanilla trasera es bastante escueta y reduce algo la visibilidad de los ocupantes traseros. En cuanto a la plaza central, la verdad es que me he quedado bastante sorprendido. Sí que es cierto que la plaza es un pelín más estrecha que la de los laterales, pero es bastante cómoda. Eso sí, tendrá que lidiar con un túnel de transmisión algo ancho, ya que todas las unidades son de tracción total, y con un respaldo algo duro, ya que hace las funciones de reposabrazos. Profundizando un poco más la carga de equipamiento del XT40, la lista es sumamente impresionante. Cuenta con todos los elementos que hoy ya consideramos esenciales en un coche de categoría premium. Asientos delanteros y traseros calefactables y con regulación eléctrica, techo solar panorámico, navegador, sensores de aparcamiento, luces y lluvia, equipo de sonido Harman Kardon y por supuesto un equipo de conectividad de última generación para Android Auto y Apple CarPlay, que además incluye un cargador por inducción. En realidad solo se echa en falta un head-up display. El portón del maletero es eléctrico y de acceso libre o sin manos. Una vez abierto nos descubre una boca de carga que no es especialmente baja, eso no facilita ni la entrada ni la descarga de objetos. Su volumen mínimo es de 460 litros y su máximo es de 1336 si abatimos la segunda fila de asientos. Se puede realizar a través del propio asiento o, pagando un extra de 200 euros, a través de unos prácticos botones que encontramos en el interior. Eso sí, repartidos por todo el baúl encontramos diferentes elementos que prometen hacernos la vida más fácil, como por ejemplo estos prácticos sujetabolsas. En los últimos años Volvo vive obsesionada con generar una gama de motores altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Tal es así que últimamente han anunciado que su nueva berlina, el S60, no contará con ningún motor diésel. Y seguramente este paso será dado al resto de la gama en un futuro no muy lejano. Pero por el momento el XT40 presenta una gama mecánica bastante equilibrada. Por un lado tenemos 3 motores de gasolina con bloques de 3 y 4 cilindros, denominados T3, T4 y T5, y 2 unidades diésel, el D3 y el D4, con 4 cilindros cada uno. Todos los motores están turboalimentados y las potencias oscilan entre los 150 y los 247 caballos. Además, todas las unidades, salvo el D3 y el T3, están asociadas a una tracción total. Y por su parte, las cajas de cambios vienen a ser o manuales de 6 velocidades o automáticas de 8 relaciones, estas últimas de tipo de convertidor de par.
La unidad que estoy probando es el T5, es decir, la variante de gasolina más potente de las que se ofrecen actualmente a la venta en el XT40. Son 247 caballos extraídos de un bloque de 4 cilindros y 2 litros, turboalimentado. Como podéis imaginar, con esa potencia en un coche de este tamaño, el rendimiento es más que suficiente para el día a día y para casi cualquier circunstancia. De hecho, diría que es más potente de lo que mucha gente va a necesitar. Pero la verdad es que no puedo poner ninguna pega acerca de él. Es un motor muy sobrado y presenta un par de 350 Nm entre las 1800 y las 4800 revoluciones, lo que quiere decir que puede solucionar de forma muy notable cualquier adelantamiento o salir incluso desde parado. Aunque por diseño el XT40 no quiere ser un Volvo 100% dicho, la verdad es que no lo puedo ocultar a la hora de conducirse. Como todo buen coche sueco, es un coche muy blando, un coche que busca sobre todo el confort y el refinamiento a la hora de andar. Su calidad de rodadura es impecable, no se puede decir de otra manera, apenas se transmite ruidos al habitáculo, ni siquiera de aerodinámica, rodadura o de motor. Como ya he dicho, es un motor muy suave, es un motor de gasolina que apenas emite ruido, aunque presenta esa potencia extra. Esto también supone tener una dirección sobreasistida, muy sobreasistida de hecho, porque en ciertos momentos, incluso en maniobras como el aparcamiento, la información que transmite de la posición de las ruedas no es muy alta, por decir que es inexistente, así que ni imaginaros en una conducción mucho más alegre. Esto también quiere decir que tenemos una suspensión principalmente blanda y con un marcado carácter rutero. Se busca sobre todo el confort, como ya he dicho, y hay coches que en cuanto a dinámica son mucho mejores, como por ejemplo un X2 o un X1. Pero la verdad es que presenta un buen comportamiento, un buen equilibrio entre esa comodidad que se busca y el paso por curva, donde no pierde los papeles de forma demasiado rápida. Esta unidad en cuestión presenta un selector de modos de conducción. Es un opcional que cuesta aproximadamente 800 euros y que presenta 4 modos diferentes: Eco, Confort, Dynamic e Individual. Decir de ellos que la diferencia entre uno y otro la verdad es que no es muy acusada, y principalmente porque ninguno de ellos actúa sobre la suspensión. Sí que es cierto que la respuesta del acelerador es mucho más rápida, mucho más reactiva, el cambio es mucho más tenso, mucho más rápido, y que la dirección se endurece ligeramente, pero dado que ninguno de ellos cambia el comportamiento de la suspensión, la verdad es que la conducción es prácticamente igual en cualquiera de ellos. El punto negativo a la parte dinámica se lo voy a poner a la caja ZF de 8 velocidades. Si bien es muy suave y muy cómoda en una conducción tranquila, es más elástica y más tensa cuando elevamos el ritmo o ponemos el modo dinámico. Sin embargo, la peor parte llega en ciudad o a baja velocidad. Sirve como ejemplo estar parados en un semáforo. Cuando estamos parados en un semáforo, con el motor en marcha, con el start-stop en marcha, y queremos salir, una vez se ha puesto el semáforo en verde, el coche tiende a salir con más inercia de la que realmente a nosotros nos gustaría. Es bastante enérgico en ese aspecto, algo que no me termina de gustar. Tampoco me termina de gustar que no tengamos levas tras el volante. En un coche de este corte, con esta potencia, debería traerlas. Y por último, sí que me resulta especialmente raro que una vez puesto el modo secuencial en la palanca, para subir y bajar marcha no se hace hacia arriba o hacia abajo, sino a los laterales. Algo que la verdad es que nunca había visto y, como ya digo, resulta más raro que negativo. Oficialmente Volvo dice que este T5 es capaz de conformarse con 7,1 o 7,2 litros a los 100 km de media. Bien, hay que decir que esos datos no son del todo falsos, aunque sí que es cierto que cuesta mucho conseguirlos. Siempre y cuando el terreno sea favorable y nuestra conducción sea relajada y vayamos en modo eco, se puede lograr esas cifras o incluso bajarlas. Pero en unas condiciones normales, con un tráfico normal, con un atasco, sus semáforos, la cifra crece de forma bastante ostensible. De hecho, al final de nuestra semana de pruebas y tras haber recorrido muchos kilómetros en diferentes entornos, tanto ciudad, carretera secundaria, autopista, el ordenador de a bordo marca un consumo medio de 8,6 litros a los 100. Es una cifra bastante elevada, pero hay que tener en cuenta que esta unidad es la más potente de toda la gama, que cuenta con tracción total y que además pesa 1.800 kilos en vacío. Como buen Volvo que se precie, el XT40 trae consigo una larga lista de elementos de seguridad tanto activa como pasiva. A la enorme cantidad de airbags distribuidos por todo el coche hay que sumar los ya indispensables asistentes a la conducción, que no solo garantizan la seguridad e integridad de los ocupantes, sino que también hacen la vida más fácil. Tal es así que encontramos el control de crucero adaptativo, la cámara de 360 grados, el asistente de aparcamiento, los faros full LED,
la alerta de tráfico cruzado, el asistente de frenada de emergencia, la cámara con detección de obstáculos, el lector de señales de tráfico, el indicador del ángulo muerto y el asistente de mantenimiento de carril, que actuando de forma conjunta con el Pilot Assist permite que el coche siempre vaya centrado en el carril, además de tomar curvas por sí solo. El precio de salida del XC40 sin ofertas ni promociones es de 31.650 euros. Por ese precio se dispone de un amplio equipamiento de serie en el que cabe destacar el cuadro de instrumentos digital, la pantalla central de 9 pulgadas, faros de LED, control de crucero y una larga lista de elementos de seguridad. En el otro lado de la balanza encontramos al acabado R-Design con un precio mínimo de 42.936 euros. Entre su dotación de serie encontramos las llantas de 18 pulgadas, asistente de mantenimiento de carril, sensores de aparcamiento y climatizador, así como otra larga lista de elementos de seguridad. De todas maneras, los precios empiezan a subir de forma bastante dramática una vez empezamos a sumar diferentes elementos opcionales, aunque también es cierto que esto es una política que siguen el resto de sus rivales, tal y como podemos comprobar en el X1, en el GLA, en el Q3 o en el Jaguar E-Pace. No puedo decir otra cosa que me ha gustado el XT40, sobre todo por su concepto. Si bien el X1 es la versión reducida del X3, el XT40 es la versión reducida del XT60 y el XT90, y eso hay que destacarlo como algo positivo, si no mirar por ejemplo al Mercedes GLA. Hay muchos aspectos por los cuales destacaría este coche. Uno de ellos principalmente es el diseño. Sí que es cierto que a mí personalmente este azul no me gusta, o por lo menos no lo cogería sin el techo en contraste en blanco. Pero bueno, eso a gustos no hay colores. Pero también debo destacar la calidad del interior y la carga de equipamiento que tiene, sin olvidar por supuesto el espacio que ofrece y la seguridad que transmite. Sin embargo, también debo decir que el motor, el T5, por muy bueno que me parece excesivo para un coche de este corte. También debo reconocer que es el único modelo del mercado que es capaz de ofrecer estos niveles de rendimiento, a excepción del Jaguar E-Pace que prácticamente lo iguala. Este problema me lleva a las siguientes conclusiones negativas del XC40. Uno de ellos son los consumos, algo elevados para mi gusto, pero sobre todo el problema principal es el precio de venta. Esta unidad que veis aquí, tan atractiva, tiene un precio superior a los 60.000 euros, una cifra completamente escandalosa, aunque vaya en sintonía con el resto de modelos del mercado. Sin embargo, por ese precio o por algo muy parecido podemos acceder a un XT60. Sí que es cierto que tendrá menos potencia y algo menos de equipamiento, pero en realidad obtenemos más coche. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho. Y si quieres saber más sobre el XT40 o sobre todo lo que acontece en el mundo del motor, visítanos en motor.es. Un saludo y nos vemos en la próxima.